Ya estamos de vuelta acá en el estudio Emilia Kamaitakuri. Y quienes están viéndonos por YouTube o Twitch, y bueno, se enterarán, quienes siguen por la app, se enterarán ahora. Ya estamos en el piso con Matías, mejor conocido el Pampa Buzo, inaugurando una nueva columna. Compromiso asumido ayer. Una nueva vieja columna. Una nueva, claro, sí. En realidad es un reflote. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Mónica y César. Mónica y César. Me falta la quinta para ser Mónica y César, ¿no? Y puede ser. Podríamos tener una quinta. Desconozco. Es una quinta tu casa. Bueno, sí, es verdad. En otros lugares es una quinta tu casa. Sí. Sí, es verdad. No nos podemos quejar. Es verdad. Justo ahí hablamos del intercambio de semillas, tenemos que ir a buscar un par de semillas. Sí, de hecho yo tengo un amigo que tiene dengue, que es de Capital Federal, y el factor de riesgo es que tiene un paticito de 3x3, o sea que para el porteño ya es... O sea, ese es el factor de riesgo. O sea, tu parque ya termina siendo... Claro, empiezan a ver caballos. Estamos en peligro, sí. Hay que combatir, obviamente... seguimos advirtiendo ante la situación epidemiológica, sobre todo del dengue, y que intentemos en nuestros respectivos patios quienes tenemos, y si no tenemos patios, reductos, no dejar cosas que acumulen agua. Y no. Sencillamente. No, es muy buena la canción de la provincia para... Agua estacada, claro que no. La otra vez lo estábamos escuchando. Claro que no. Eso, siempre que te recuerdo que tengo un balde al lado de mi casa. Claro, decís, che, lo tengo que dar vuelta. Claro. Claro que no. Me hace acordar al de... si no hay Triqui Triqui, no hay Bam Bam. Todas esas canciones que quedan grabadas. Sí. Eso es un acierto publicitario, en este caso. Propagandístico, mejor dicho, porque es propaganda. No publicita nada. Bueno, damos inicio. Sí, nos vas a contar un poco, porque hay gente del otro lado, personas mirando, tanto por YouTube como por Twitch, y personas escuchando por la aplicación, sí. Que algunos te deben conocer porque son parte de la oyentada histórica, y otros dirán, ¿de qué va a hablar el Pampa? Bueno, en primer lugar, presentarme. Yo soy abogado, sí. Miembro de la Asociación contra la Violencia Institucional y actualmente becario de CONICET por temas estratégicos, violencia policial. Por ende, los temas que vengo estudiando, trabajando como abogado, en este caso, en este momento como investigador, tienen que ver precisamente con eso, con la violencia, lo que se conoce comúnmente como violencia institucional. Uh-huh. Y bueno, y vaya si en este momento hay para discutir, ¿no? Porque desde todas las esferas que se han observado, digo, desde este gobierno, que hay que caracterizarlo un poco, porque se habla de libertario, algunos que tengamos historia sobre lo que significa lo liberal y lo libertario. Claro. Las dos cosas, nos damos cuenta que no es así, ¿no? O por lo menos no responde a las tradiciones. Como liberal es conservador, solamente en el plano económico parece que se ejerce la libertad. Y como libertario, bueno, lo libertario tenía que ver más con corrientes anarquistas y corrientes abolicionistas de la cultura represiva, de la cárcel, que tampoco parece que suscribir. Por ende, estamos en presencia de un gobierno que es neoconservador en todas las esferas de la vida. O sea, parece que, salvo en el plano económico donde es neoliberal, después en todos los planos es conservador. ¿Y eso qué responde? Y responde a un montón de lo que nosotros llamaríamos libertades, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con... Vemos cómo hay un pronunciamiento explícito por parte del presidente de ir contra el aborto. Uh-huh. Vemos cómo hay de parte de la ministra de Seguridad un ejercicio explícito en contra de prohibir la protesta, que en los patrones liberales, inclusive traídos de Estados Unidos y las cuestiones, la libertad de expresión y la protesta social es algo que supuestamente la democracia liberal y moderna debería proteger. Bueno, esto tampoco le cierra. Vemos cómo inclusive en lo que hace a la violencia policial reinstalan un protocolo que habilita el uso de arma de fuego en casos de fuga o en casos que los principios de La Habana o los principios
internacionales no lo habilitarían. Por ende también se cae la idea de que la protección de la vida, que ellos dicen el derecho a la vida, bueno, y se cae en pedazos, porque precisamente cuando suceden que la mayoría de los, que lo vamos a tratar en algún momento, la mayoría de los delitos que se cometen son contra la propiedad, entonces hay una preeminencia de la propiedad frente a la vida en esto. Y después está el caso que por ahí me gustaría que este año empecemos a tocar, o yo por lo menos traigo alguna, que es el caso de Rosario, que muestra también a dónde nos llevan las políticas estas conservadoras y neoliberales, digo, porque no es casual que en este gobierno se esté llevando a cabo la escalada de violencia que se viene llevando, obviamente. Uno va a decir, existe hace un tiempo, sí. Existe hace un tiempo, Rosario hace un tiempo que está en llamas, o arde, pero en el último momento, en la última semana, observamos que una escalada mucho más virulenta. Principalmente porque se trataron de 4 homicidios a personas ajenas a lo que sería el conflicto. Tiene un cambio sobre el objetivo de la población civil. En un momento me acuerdo cuando analizábamos y compartíamos con Marcha de Gigantes caracterizaciones de cómo sucede la guerra en algunos lugares del mundo, y que se decía, bueno, el objetivo, por ejemplo, recuerdo en el caso de Siria, está puesto ahora en la población civil. Entonces es una forma de presión que el objetivo ya no son más objetivos militares, digamos, y en este caso sería, para traer la analogía, no estamos hablando de un enfrentamiento bélico entre 2 países o entre potencias, pero sí estamos hablando de cómo se orienta, en este caso, un conflicto que al fin y al cabo es bélico. Es bélico y es una, como vos planteas, es una estrategia de líneas gruesas de Estados Unidos con respecto a la región. Uh-huh. Recordamos esto, lo hablamos, creo que el año pasado hablamos algo del tema de recordar un poco de dónde surge esto de la guerra contra las drogas y la criminalización de un montón de conductas que anteriormente no estaban criminalizadas, que tienen que ver con el consumo principalmente de cocaína o de otras sustancias, que viene de los 70 con Reagan y toda la cuestión que también se llamó en Estados Unidos, se llamó en ese momento el segundo gran encierro, que fue cuando un montón de las poblaciones, que creció masivamente la población carcelaria. Bueno, lo que sucede en Rosario no es algo nuevo, o sea, el envío de tropas, el pronunciamiento sobre una guerra, lo mismo que sucede con Bukele, con un montón de cuestiones. La guerra contra las drogas tiene ya cerca de 50 años y 50 años de fracaso rotundo. Claro. Porque creo el año pasado traje datos de cómo habían aumentado el número de la cantidad de drogas, el crecimiento de la cantidad de drogas, la baja del precio o el aumento del precio de algunas drogas, lo que se enumera, digamos, lo que se categoriza como guerra contra las drogas ha generado más bien una proliferación de no solamente la variedad de distintas drogas, sino además los aumentos del consumo, la legitimidad de los consumos, etcétera, etcétera, la violencia. Sí, y claramente como en doctrina económica, que tanto les gusta hablar, a Milei y a todo eso, es entenderlo. Cuanto más aumenta el riesgo de la venta cuanto más aumenta el riesgo, más aumenta el costo. Entonces, el lejos de desalentar el negocio, lo que hace es carterizarlo, y lo que hace es cada vez más personas quieren asumir el riesgo, porque es asumir un riesgo para, no sé, no es que es el asumir el riesgo de ir a construir una casa, donde cual volvés y te compras haces una compra al supermercado. Mucho menos hoy. Pero con una de esas operaciones o cuestiones podés generar un montón de guita, un montón de cosas, porque son riesgosas. Entonces, la guerra contra el narcotráfico, lo que ha generado, además de la proliferación de drogas, es la carterización. Es decir, también, ¿qué sucede actualmente? O qué sucedió con Rosario, es que hay grupos carterizados, grupos narcos, que tienen que ver con el avance en lo represivo también. Es una contracara. Uh-huh. Porque también hay un control territorial, es mucho más difícil si la policía
está en ese, en el plano no permisivo principalmente las escalas más bajas, y lo que está sucediendo actualmente es que hay también una demanda de armamentos. O sea, ¿de dónde saca el armamento los grupos narcos? Bueno, muchos dicen que viene de las mismas fuerzas de seguridad. Sí. De hecho, el caso de las muertes, estas 4 muertes en Rosario, estamos hablando de balas de municiones de la policía. ¿Sí? O sea, esto está confirmado, no es algo que estamos elucubrando nosotros porque decimos que hay una complicidad o porque todo el mundo sabe que hay una complicidad y hay bandas que pertenecen a las fuerzas de seguridad que manejan parte del negocio. El caso de Bruno, que tiene 3 tiros en su cuerpo, las balas son de la policía. O sea, está registrado que esa bala es una munición policial. Entonces esto no es elucubración, no es análisis que nosotros querramos relacionarlo, sino que es un hecho concreto de la realidad. No, y que puede ser porque son las balas que existen, que existen, o puede ser un mensaje. Claramente es una combinación de armas. No sabemos si es cuál es la intencionalidad de esos atentados, pero sí lo que sabemos es que Rosario, para que nos demos cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo en Rosario, no es que tiene que ver con que sucedieron 4 homicidios. Digo, Rosario tiene una tasa de homicidio 5 veces más alta que el resto del país. El resto del país tiene una tasa de homicidio de 4.31 cada 100.000 habitantes. Rosario está llegando a los 22. 22 cada 100.000 habitantes. 22 cada 100.000 habitantes. Parece poco, pero es un montón. O sea, está llegando a niveles similares a lo que sucedía en México, a lo que sucedía en los lugares más conflictivos. Narcoestados, digamos. Lo que serían ejemplos de narcoestados o territorios controlados por estructura narco. Territorios controlados por la estructura narco. Lo que hablábamos también de la complicidad policial también es algo llamativo en ese sentido, porque, a ver, lo que sucede con las drogas, no podemos hablar de que en provincia de Buenos Aires no hay droga y no hay narcotráfico. Hay la existencia por ahí, que algunos autores como Binder o como Saín han explicado y han trabajado que, pero en Buenos Aires está la maldita bonaerense, que es de alguna forma el control territorial. Digo, lo que ha pasado en algún punto, lo que sostienen que han pasado en Rosario, es que hay una automatización no de la fuerza de seguridad en sí, sino de toda, no de la policía en sí, sino de toda la fuerza de seguridad. Digo, en el sentido de que no hay un control político de la policía de Santa Fe, no hay un control, por ahí el doble control que es lo que algunos autores hablan de la policía controlando el narcotráfico y la policía controlada por el poder político. No existe eso, aunque sea espurio. Digo, no estoy hablando de algo bueno, estoy hablando de que alguien políticamente maneja la policía. Bueno, no existe, está totalmente atomizado, es totalmente anárquico. Inclusive lo que tendríamos que hablar, ¿cuál es la clave? ¿Por qué sucede en Rosario y por qué no sucede en otros lados? Eso lo puede decir Franco también, o puede estudiar, o pueden hablar con Compañía Finca, por los puertos. Uh-huh. Hoy no es que somos un país productor de cocaína, sino que somos un país de tránsito, como se le llama. Receptor y obviamente exportador de cocaína, y que no tiene que ver solamente el negocio de las drogas, tiene una relación, no es que es un negocio, en Rosario está todo muy mezclado, no es que hay un negocio está el negocio de la cocaína y está el resto, está el negocio de la cocaína, está el tráfico de granos, está todo lo que sucede en el puerto de Rosario. Cualquier tipo de tráfico de lo que se les ocurra. Claro. Lo que sea. Los grandes contenedores que ustedes ven, que dicen esto viene con ropa, cuando los abren aparecen neumáticos de camiones de cosechadoras, por ejemplo. Claro. Cosas así. Incluso o soja que no fue declarada. Hace unos días comentábamos esto de la presencia de los Estados Unidos en la hidrovía, mal llamada hidrovía, pero también pensando en un país que es el mayor consumidor de drogas. Sí, lo que sucede bien en claro es que hay una cuestión de que tiene que ver. Y pensemos como intereses de lo que sucede, de lo que nos pasa a nosotros. Digo, y hablamos de que Rosario también lo que está sucediendo es que hay
¿Por qué hay cocaína en Rosario también? Porque la coima se está pagando en cocaína. Bueno, entonces hay una distribución de que la policía necesita vender. Por eso hablan de la complicidad policial como claramente. Pero después hay un problema mucho más de trasfondo, que es por qué tenemos el problema por qué el problema de las drogas ha sido el karma de Latinoamérica. Y eso lo tendríamos que discutir en todo otro episodio, que ese tiene que ver con lo que hablábamos. El tráfico de las drogas, si nosotros estamos hablando de que la droga sale, o la cocaína sale, y nosotros estamos quedándonos con la violencia, como le pasó a México, como le pasó a Colombia, es porque obviamente, o a Ecuador, obviamente hay un negocio allí también, que es quiénes son los grandes, y con esto podemos ir cerrando y podemos ir abriendo también un montón de preguntas, es quiénes son, a quién le conviene que la violencia armada, a quién le conviene los conflictos armados. Y justo a los socios, quienes son los mayores exportadores de armas, de municiones, de capacitaciones, de un montón de cosas. Bueno, justo los socios de este gobierno neoconservador, Israel y Estados Unidos. Por ende no queda claro, o sea, queda claro hacia dónde vamos. O sea, que eso es lo que más asusta en este contexto. Sí, no hay incertidumbre, hay certezas, y eso es lo que muchas veces da miedo, lo que muchas veces transitamos distintas angustias y demás. La única certeza es enfrentarlo. La única certeza es ponerle el cuerpo enfrente a este gobierno, y todo lo que sea que ellos levanten, habrá que levantar lo contrario. Sí, y tener una claridad con respecto a qué se está discutiendo. Sí. Porque, por ejemplo, yo veo a gobernantes como Petro, que saben que es lo que están discutiendo, que no tiene que ver con una agenda solamente liberal, sino que tiene que ver con una discusión de qué es lo que ha generado la guerra en las drogas en nuestra región, como un nuevo plan Cóndor. Y me parece que eso es lo que estamos enfrentando. Parte de esto es lo que vamos a estar conversando con Matías Pampabuso en estas columnas que se inauguran hoy día viernes, y ya le diremos después cuándo continúan. Todo va a estar a disposición de nuestra querida Ornella Fabro, que ya nos está haciendo circulito